Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy estamos todos reunidos aquí para celebrar con un nuevo capítulo especial por los 30 años del canal Magic Kids. Y hoy tengo el gran privilegio de contar con la presencia del gran Alejandro Lerma. Él estuvo en la producción de 3 programas extraordinarios del canal Magic Kids: El Club del Anime, Supercampeones y Nivel X. Alejandro, para mí es un privilegio gigante que estés aquí en mi podcast. Hace tiempo que quería poder hablar con vos y pienso todo lo que uno tiene guardado, todas esas preguntas que uno tiene adentro hace tantos años. El año pasado el Club del Anime cumplió 25 años. Este año lo hace Supercampeones. Y con respecto a todas estas efemérides que para mí son muy importantes, yo crecí con el Magic, siempre lo pienso, nos acompañó desde toda la vida. Yo tengo 30 años y el Magic cumplió 30, así que desde que tengo uso de razón recuerdo estar sentado ahí con mi mamá, prendiendo la TV y viendo todo lo que pasaba el Magic. Y especialmente para mí el Club del Anime fue y es mi programa favorito. Para mí, Mariela Carril fue la gran profesora y la que nos introdujo al mundo del manga y del anime y de toda la cultura japonesa a todos los que nos interesa o los que posteriormente nos interesó la cultura japonesa en lo que respecta a la literatura, en el idioma y todo lo que significa la cultura misma. Pero bueno, me encantaría comenzar desde el comienzo, Alejandro. ¿Cómo llegás vos a Magic Kids? ¿Cómo se gestó estar en la producción del Club del Anime? Pienso también en otro gran nombre que fue el gran productor del club, el gran Quique Gramajo, por supuesto, a quien le mando un gran saludo, maestro de maestros, Quique. Pero me encantaría saber cómo se creó todo eso. Pienso que lo que ustedes han hecho fundó escuela. ¿Cuántos profesores de japonés? ¿Cuántos músicos? ¿Cuántos, a la vez, personas que tienen que ver con todo lo relacionado al mundo del periodismo y de la comunicación fue influenciada por el programa? Porque el programa tocaba todas las aristas, no solamente pasaban maratones de anime, o sea, literalmente se metía con el idioma, se metía con lo que tiene que ver con el mundo de las figuras, y todo lo que los mismos chicos mandaban dibujos y los animaban. O sea, hay todo un trabajo que es realmente extraordinario, descomunal, y me encantaría que me cuentes, por favor, todos los entretelones, todas las historias. Imagino las anécdotas, imagino todo lo que has vivido ahí, así que, por favor, Ale, quiero que te otorgo el micrófono y quiero que cuentes todo, porque imagino que hay muchísima historia. Hola David, bueno, muchas gracias por esa introducción, muchas gracias por hacerme parte de este espacio que con tanta pasión llevas adelante. Te felicito, la verdad. Eh, bueno, ¿cómo llevo al Magic? Año 2000, yo en ese momento estaba en TEA Imagen, creo que estaba en segundo año de la carrera y en ese momento había una pasantía entre TEA Imagen y Promofilm, que era la productora que hacía el Magic. Y un día me llama Quique Gramajo, que era el productor del Club del Anime y de un programa que se iba que se estaba gestando en ese momento, que iba a ser Supercampeones. Que 25 años pasaron, ya no lo puedo creer. Bueno, y nada, tengo una entrevista con Quique, me dice, ¿cuándo puedes empezar? Puedo empezar mañana mismo, y así fue. Eh, Me dijeron que iba a trabajar para Supercampeones y que le iba a estar dando una mano a Quique en el club del anime, pero en realidad después hacíamos todo, ¿no? O sea, el club del anime y Supercampeones eran como una gran producción para los dos, porque la realidad es que los dos hacíamos las dos cosas. Él era el productor, yo era su asistente y lo llevábamos adelante entre los dos. Eh, Anécdotas, sí, claro, mil.
pero yo lo que más recuerdo del club, lo que con más cariño recuerdo la sección que se llamaba La Historia Inédita, que era, bueno, vos supongo que la recordás, era que los chicos mandaban sus historias dibujadas adentro de un sobre papel, eh, con sus globitos de diálogos y sus dibujos y sus colores y sus brillos, y cada uno le ponía su impronta, y eran historias que ellos mismos creaban. Entonces nosotros, yo una por una las digitalizaba, las escaneaba, después por Photoshop les sacábamos los circulitos del diálogo, y en la isla de edición, Juancito, el editor, ponía una atrás de otra y las iba haciendo aparecer. Y antes de eso nosotros grabábamos las voces de cada uno de los personajes. Yo desglosaba todo el guión, y teníamos un compañero que se llamaba Leandro Santagada, que era un crack, pero un crack total del doblaje. O sea, nada que ver, él era uno de los máximos encargados de la postproducción de Promofilm. El máximo encargado en realidad. Y cuando digo Promofilm, digo Sorpresa y Media, Grandaditos, Expedición Robinson, Causa Común, Fort Boyard. Eh, y él me decía: Ale, vos cuando vayas a grabar, me llamás. Y él dejaba de hacer lo que estaba haciendo en ese momento y venía a grabar las historias inéditas que grabábamos para el club. Y además era buenísimo porque te hacía 5 personajes en la misma historia y vos no te dabas cuenta que era la misma persona. Y eso, la verdad que cuando veías la historia final era muy lindo, le poníamos música, animaciones a las hojas. Nada, la verdad que esa era la sección que más me gustaba del programa y la que más recuerdo, eh, porque, porque todos poníamos un poquito de cada uno. Siempre había que buscar a alguien que me faltaban personajes, y yo salía por la productora: che, ¿querés venir a grabar unas voces? Sí, dale, vamos. Y entre todos grabábamos la historia inédita. Ahora me interesaría que me cuentes un poco, Alejandro, lo que respecta a Supercampeones. Primero, ¿qué sentís que este año el programa cumpla 25 años? Un tremendo número, ¿no? Y a la vez maravilloso, porque representa que cuántas generaciones se criaron viéndolo. Hay veces que cuando paso con el tren San Martín, viste, cuando sale de la estación de la Paternal y cruza la estación Villa Crespo, lo que antes era Chacarita, se puede ver al lado del Movistar Arena, ¿no? Lo que son las canchas, ¿no? De fútbol que todavía están hoy. Eso es algo increíble. O sea, todavía están las canchas de fútbol 5, todavía están los chicos jugando ahí. O sea, es como que el tiempo también como que quedó ahí detenido, ¿no? Y uno puede volver. Porque de hecho hay un barcito, ¿viste? Eso es algo wow, qué impactante. Así que me encantaría saber cómo se gestó todo eso. Porque ahí también está junto con Quique Gramajo. O sea, eran realmente un dúo extraordinario en lo que es la producción. Eran tipo Batman y Robin. Porque yo cuando volví a ver los archivos muchos tiempos después, veía sus nombres de vuelta. Y yo digo, wow, pará, los que estaban en el club también están en Supercampeones. O sea, me imagino lo que representa todo eso, ¿no? El hecho de cuántas producciones. Y a la vez fueron 2 programas que literalmente eran obligación de ver los fines de semana. O sea, paraban barrios enteros ustedes porque todos los chicos mirábamos esos canales, perdón, esos 2 programas, quiero decir, porque el club y Supercampeones iban los fines de semana, literalmente. Así que era estar ahí pegado al televisor. Eso es lo que es extraordinario. Así que bueno, quiero que ahora me cuentes qué historia tiene Supercampeones, cómo se gestó todo, llamar a los conductores, cómo fue la cocina para hacer tremendo programa. Bueno, Supercampeones sí, te puedo decir que estoy desde el inicio, 25 años ya, un montón. Me acuerdo que nos sentamos con Quique y me dice: bueno, Supercampeones va a ser esto, un torneo de fútbol de colegios, ni siquiera de clubes, o sea, eran colegios, si no me equivoco era 5º grado, pero necesitamos que se inscriban, necesitamos equipos. Entonces nos sentamos con Quique, empezamos a armar
un flyer, un panfleto, no sé, agarré la guía. En ese momento no había redes sociales para hacer una difusión no, había que hacerla, era más artesanal el asunto. Y yo fui, me acuerdo, iba por los colegios, tocaba el timbre y preguntaba si podía hablar con el profesor de educación física. A veces me dejaban, a veces no, a veces dejaba el panfleto y ya, otras me escuchaban. Bueno, la cuestión es que así empezaron como a inscribirse los primeros equipos. Después ya fue más fácil, ¿no? Porque una vez que el programa ya está consolidado y saliendo al aire, ya los mismos chicos veían los programas y eran ellos los que pedían y esperaban que se abra una nueva inscripción para anotarse con el colegio. Se inscribían un montón, creo que entraban 16, si no me equivoco, por sorteo. Eh, y eran colegios, o sea que ni siquiera, a veces eran equipos que jugaban juntos en algún club, pero a veces eran amigos que jugaban en los recreos, entonces a veces había una gran diferencia de nivel. Eso para nosotros era imposible de nivelar, digamos. Nosotros anotábamos 16 equipos y bueno, jueguen. Y encima era televisado de una manera profesional, porque en ese momento teníamos un camión de exteriores con 5 cámaras, los camarógrafos, el director, la gente que trabajaba eran profesionales del medio, incluso hacían fútbol de primera y hacían equipos de la primera. Entonces se transmitía como se transmite un partido de fútbol de primera división. Incluso recuerdo cuando los primeros partidos, o sea, los primeros partidos de cada equipo, que llegaban los equipos, a veces venían en micros, con banderas, ¿viste? Lo vivían como una fiesta, o sea, y llegaban desesperados para jugar, y bueno, no había que olvidarse que además de un torneo de fútbol, era un programa de televisión con sus tiempos y con sus cosas que nosotros necesitábamos hacer para que el programa salga bien y quede lindo. Por ejemplo, me acuerdo que para que las formaciones, digamos, tengan sus caritas, había que sacarle una fotito a cada chico tenía un papelito con su nombre que nosotros mismos antes nos encargábamos de imprimir y previamente a eso también, una vez que habían salido sorteados los equipos, nosotros necesitábamos un montón o sea, necesitábamos fichas médicas, nada, había un papelerío tremendo que hacer previamente para poder llegar, digamos, en condiciones al torneo. Pero era muy lindo, la verdad es que el producto final, yo me imagino que para ellos sería una locura, de repente eh, estar jugando un torneo con 10 años, que creo que tenés en quinto grado, y que lo televisen como si fuera un partido de primera. Incluso estaba Diego y Lore que les hacían notas, Fede que lo relataba desde una cabina. La verdad que era un programón. La verdad que lo vivíamos también con un profesionalismo y con unas ganas de que salga bien, que el producto final salía bien. Y yendo ya para el final, Alejandro, me encantaría ahora que hablemos sobre Nivel X. Y cuando digo Nivel X me saco el sombrero porque era el programa del Magic, era y es el programa que literalmente junto con A Jugar con Hugo creo que lo vio toda la Argentina. O sea, no debe existir hombre o mujer que tenga de 30 para arriba que no lo haya visto. O sea, literalmente eso lo vio toda la familia. Lo veía la abuela, lo veía el tío, lo veía el sobrino, lo veía el hermanito, el hermano mayor, lo veía el perro, lo veía todo el mundo. O sea, no existe persona, literalmente, todos los que tienen de 30 para arriba, vos le cantás la melodía de Nivel X y al toque sabe que es Magic Kids. O decir action, o decir, bueno, todas esas pequeñas cosas, ¿no?
cómo fue trabajar en un programa que literalmente salía todos los días, que tenía 4 repeticiones por día, lo cual es impresionante. 4 es... O sea, el trabajo de producción que tenía Nivel X es ya... Para mí me parece descomunal cómo trabajaban. Pienso en Lionel y pienso en Natalia. Y a mí en lo personal se me vienen tantos recuerdos a la cabeza. Y esto por todo lo que representa. Cuando yo hablo del club, cuando yo hablo de supercampeones, cuando yo estoy hablando de Nivel X, yo me puedo imaginar o puedo sentir o me puedo retrotraer a ese momento, a esa pieza de mi infancia, a todo lo que representa el barrio donde yo me crié. Imagino todo, las calles, los árboles. A mí se me representa todo eso, ¿no? Y me encantaría saber un poco también cómo fue tu inserción en Nivel X y también qué reflexión sentís vos que estemos hablando hoy, año 2025, de Magic Kids. ¿Cómo lo ves a la distancia? 30 años, que es impresionante, es toda una vida también. Y a la vez que el recuerdo es imborrable. Yo creo que no debe existir un día que yo no piense algo del Magic o no me acuerde de algo, porque pienso que está tan arraigado en nuestra cultura popular, porque Magic Kids es una cultura popular, es parte de la cultura popular sin ninguna duda. Las frases, los chistes que se decían, vos los soltás en una mesa, yo más de una vez estuve en alguna reunión o algo con mucha gente que más o menos tenía mi edad y yo lancé alguna frase y todos respondían, ¿viste? Y eso creo que lo pueden lograr muy pocas cosas y eso es porque quedó en la cultura popular, porque representan también los grandes valores. Eso también quiero decirlo. Yo creo principalmente que lo que logró el Magic es unirnos a todos, unirnos en el sentido de que es impresionante que uno pueda hablar, yo que tengo 30, poder hablar con alguien que tiene 40, con alguien que tiene 50 y todos vivimos Magic Kids. Y son, ¿cuántas generaciones hay, viste? Hay más de 4 generaciones sin duda que vieron el Magic. Y yo creo que eso es extraordinario, como nos unimos todos en épocas como esta de individualismo, de épocas con sobre tecnología, ¿no? Con una tecnología terriblemente que a uno lo proyecta muy a lo individual, que exista algo en la cultura popular y en el recuerdo y en la nostalgia maravillosa, pienso yo que es algo emocionante. Pero bueno, Ale querido, gracias totales y me encantaría escuchar tu reflexión. Bueno, retomando un poco tu primera pregunta de Nivel X, estoy de acuerdo que hay que sacarse el sombrero. Es un programa que trascendió generaciones, que hoy te sentás en una mesa a hablar con amigos y la mayoría sabe de lo que le estás hablando. Eh, ya sea porque recuerda alguna sección del programa o porque le suena el action o porque se acuerda del torneito de Daytona o porque se acuerda de Lippi o de Nati o lo que sea. Pero varios saben de lo que le estás hablando. Y yo creo que eso es hacer las cosas bien. Tantos años después, que se siga hablando del programa es haber hecho las cosas bien. Yo no soy una voz tan autorizada para hablar de Nivel X, porque estuve poco tiempo, creo que estuve un año como mucho, y me sumé a un equipo de trabajo que ya venía, digamos, con una dinámica. Vos imaginate que hacer un programa diario, más allá de las repeticiones, un programa diario diferente todos los días, nada, requiere una logística, un orden, un desafío, y eso estaba bien aceitado. Incluso si vos lo pensás hoy, había una sección que era
que eran como notas de tecnología. Entonces vos, no sé, hablabas con Nokia y le decías que eras de nivel X, si tenían alguna novedad para mostrar, y ellos felices, porque vos imaginate que ibas a las oficinas de ellos con la cámara y, no sé, le dedicabas 5 minutos de programa a mostrar el último celular de Nokia. Y digo Nokia porque me acuerdo que en ese momento íbamos a Nokia. Eh, y para ellos era una publicidad gratis durante 5 minutos mostrando, y para Nivel X era contenido. Entonces era una delgada línea ahí entre el chivo, la publicidad y el contenido, pero vos llamabas a cualquier marca y ellos felices de que vayas. De hecho, incluso después nos invitaban a las presentaciones cuando salían productos nuevos o qué sé yo, a van premier de cosas. La verdad es que era muy lindo trabajar en Nivel X. Yo hoy por hoy trabajaba en el Magic en realidad, en general. Hoy a la distancia, como vos decís, 30 años después, 25. Eh, yo nunca dejé de trabajar en los medios, o sea que yo hace 25 años que trabajo en los medios y hoy, después de haber pasado por un montón de lugares, te digo que la burbuja del Magic, porque el Magic éramos como una especie de familia, que de hecho me quedaron muchos amigos del Magic, con muchos hoy por hoy comparto trabajo, porque el medio termina siendo muy chico y te los cruzás en diferentes situaciones y, vos eras el de Supercampeones, ¿te acordás? Sí, ¿cómo no me voy? O, bueno, o no, o, que no te lo, o se dedican a algo que nada tiene que ver, pero la mayoría de nosotros lo recuerda con mucho cariño el Magic. De hecho, hoy la tele se volvió, o sea, nada que ver a esa estructura de trabajo que teníamos nosotros. Nosotros compartíamos oficina, mate, facturas. No digo que no pase hoy, pero en la tele es más difícil. La tele hoy tiene otra dinámica, mucho más vertiginoso todo, no hay un horario, eh, todo va mucho más al palo. Los programas como ese desaparecieron, ya no se hacen programas así. Así que la verdad para muchos de nosotros fue nuestro primer trabajo y yo lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Estoy eternamente agradecido a las personas que me formaron en el Magic, porque esas son las bases. O sea, nosotros éramos todos chicos, empezando a trabajar en televisión y sin darte cuenta, o sea, el Magic nos forjó a nosotros las bases para después poder seguir trabajando en lo que sea, porque ya sea en televisión o en otro ámbito, uno va con sus bases forjadas por todos lados. Y creo que el Magic para eso fue una gran escuela para todos. Y yo, la verdad, lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Muchísimas gracias, Alejandro. Fue un privilegio gigante contar con tu presencia aquí en mi Vivo Podcast. También infinitas gracias a todas las personas que están del otro lado escuchando. Yo soy David el saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y a este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en mi perfil de YouTube, David el saxofonista, o en Spotify como Vivo Podcast. Les mando un saludo a todos. Chao.